Yo primero, Nelson, Jennifer de Valor Analítico. ¿Cómo están viendo desde Campetrol esas decisiones de algunas compañías, por ejemplo, como se conoció últimamente la de Global, de suspender o de cancelar contratos con la NH en Colombia? ¿Y a qué ustedes piensan que esto puede recurrir a temas normales de desinversiones de empresas, donde quieren salir de una cosa para invertir en otra, o tiene que ver de pronto con la línea y la política de gobierno que estamos viendo actualmente? Gracias, Jennifer. No, nosotros creemos que son las dinámicas de los negocios, de los portafolios que se revisan anualmente, y estamos convencidos de que el país tiene que seguir explorando, y más en el Putumayo, cuando a este lado de Colombia tenemos 25.000, 30.000 barriles, y pasando a la frontera hay 400.000 barriles de petróleo diarios. Y no solamente por los volúmenes, sino por el bienestar y la riqueza que genera el poder explotar este recurso para cerrar las brechas sociales, en especial de un departamento como el Putumayo, que tiene tantas necesidades. Son decisiones normales de portafolio, entendería yo, y lo interesante es que estamos convencidos que vamos a seguir con una actividad importante para beneficio de todos los colombianos. El gobierno habla mucho de utilizar la técnica del recobro mejorado para poder raspar la olla, pero realmente lo que se recupera con ese recobro mejorado compensa las grandes inversiones que tienen que hacer las empresas para utilizar esta técnica. El recobro mejorado tiene un costo mucho más alto que el recobro primario, porque tienes que hacer inversiones adicionales en inyección de vapor, inyección de polímeros o mejoramiento del desplazamiento del fluido, y tiene, pues, lógicamente unos costos adicionales y unas tecnologías que valen mucho más dinero. Pero finalmente es una de las prácticas que hay que tener en mente, porque siempre en la vida nos ha enseñado que hay que tener plan B, plan C, y este es uno de las fuentes para subir producción. Tú sabes que el país tiene en el subsuelo, el original oil in place, son de 71.000 millones de barriles, y que el factor de recobro actual, si lo aumentamos en 1 o 2 puntos, cada punto es 700 millones de barriles. Entonces, el país produce alrededor de 260 millones anuales. Si subimos un punto, corremos la autosuficiencia 3 o 4 años. Si subimos 2 puntos, 7 años. Lógicamente hay que invertir dinero adicional para perforar pozos, que podrían ser 700 pozos, que es lo que se hizo el año pasado. Entonces siempre tenemos que tener plan B, plan C, y esperamos que el factor de recobro sea una de las fuentes, pero igualmente seguir generando exploración en el territorio es muy importante para tener una compensación del volumen de reservas que se producen anualmente. Señor Castañeda, la ministra habla de aumentar el índice de recobro mejorado precisamente. ¿Qué tan viable es hacerlo más allá de los recursos económicos? Pues obviamente se tiene unas dificultades técnicas. Entonces, primero me gustaría saber qué tan viable es hacer, y ambiental. Justo esa es mi segunda pregunta, y es un barril, o cuéntenos ustedes en qué porcentaje tiene más emisiones y es más contaminante un barril de recobro mejorado que un barril con recobro primario. No, es el mismo en la misma huella que pudiésemos dejar. Digamos, un barril pues genera el mismo emisiones de gases de efecto invernadero. El gran reto no es la producción como tal, sino cómo capturamos esas emisiones, y en ese tema nuestras empresas de bienes y servicios generan investigación y desarrollo para la captura de esos gases de efecto invernadero, que realmente es el problema. El problema no es la producción de petróleo, el problema o la oportunidad está en reducir las emisiones, y el barril de recobro mejorado o el recobro primario pues tiene la misma huella en ese aspecto. Nosotros creemos que es factible aumentar el factor de recobro, requiere de mayores inversiones, de más estudios, y lógicamente que haya viabilidad en el territorio para poder ejecutar los proyectos. Veíamos esta mañana proyectos eólicos en La Guajira que no han podido entrar en operación por una línea de transmisión. Entonces, igualmente veíamos
para el bienio 2023-2024, presupuesto bianual de regalías del orden de 30 billones de pesos, inversiones históricas o asignaciones históricas con respecto al año anterior que era de 15 millones. Entonces, o del bienio anterior que era de 15 billones. Creemos que el sector es necesario, que el país es viable si seguimos respaldando las compañías de operadoras que están invirtiendo en desarrollo de sus campos y en exploración, y que no solamente las regalías que genera, sino los impuestos y la mano de obra de alta calidad es necesaria. Entre tanto, hacemos una transición ordenada. Un dato que igualmente ustedes tuvieron que haber visto o escuchado hoy, que el factor de despacho de una planta eólica es del 40%, pero de una solar es del 16%. Quiere decir que tú montas una planta de 10 megas y no tienes disponibilidad sino del 16% de ponerla a su servicio. Entonces tenemos que coexistir entre las energías renovables con las no renovables para poder dar un cubrimiento del 100% de suministro de energía a nuestras comunidades. Señor Nelson, ¿cómo ven ustedes desde Campetrol ese informe de reservas que va a sacar la NH? ¿Qué esperan? No lo hemos visto. ¿Qué expectativas tienen? No, esperamos que salga para pronunciarnos, porque lógicamente todos estamos a la espera del resultado, porque pues va a generar decisiones de política pública muy interesantes para el sector. Esperamos que las reservas pues mantengan unos niveles estables para que el país igualmente tome decisiones de si va a continuar o no generando nuevos contratos para aumentar la reserva y la autosuficiencia del país que tanto necesitamos. Hay un tema y es con respecto al tema de la transición energética. El presidente hace más o menos 1 o 2 semanas aquí en Barranquilla habló de que quería llegar a los 6 gigavatios de energías renovables. Pero entonces la propuesta entonces del gobierno, y tanto que le han copiado el gremio petrolero, es bueno, listo, hagámoslo por las regalías de la minería y del petróleo. ¿Cómo lo van a hacer eso? Acordémonos que las regalías son coyunturales. Las regalías que nos explicaba hoy la subdirectora están por fuera del presupuesto y son coyunturales por efectos de precio, volúmenes y tasa de cambio. Si vamos a tener la fuente de financiación de las regalías, tenemos que ser coherentes con que tenemos que estimular o fomentar la industria de hidrocarburos, porque si nos fascina la leche pero odiamos la vaca es la que nos da la leche. Entonces, si queremos financiar la transición con los recursos de las regalías, tenemos que seguir respaldando la industria extractiva del petróleo y del gas. Entonces, es viable generar ese volumen de energía, pero recordemos nuevamente que el factor de despacho de esas energías no es 100%. Todo el día no vas a poder tener el respaldo de energía eólica o energía solar. Entonces, siempre tenemos que coexistir hasta que no nos inventemos las grandes baterías o haya alguna gran invención para poder respaldar las necesidades energéticas en el periodo donde no hay viento o donde no hay energía solar. ¿Las empresas de bienes y servicios de petróleo están preparados, por ejemplo, para el ingreso de tecnologías como el hidrógeno? Estamos viendo que, por ejemplo, en la operación de Ecopetrol están como a la alza. Claro, estas empresas de bienes y servicios son las que hacen investigación y desarrollo. Las empresas operadoras compran ese servicio, pero las que hacen investigación y desarrollo en estos temas son las empresas de bienes y servicios, muchas de ellas afiliadas a Campetrol. El 60% de las compañías afiliadas a Campetrol son multinacionales y tienen sus departamentos de ciencia y tecnología apostándole a nuevas prácticas y lógicamente van 3 o 4 pasos adelante para poder dar soluciones a sus clientes, que son las operadoras. Ustedes son los que están presionando a las empresas para que se pasen a hidrógeno.
nosotros estamos investigando para que podamos tener la energía más de mejor precio, porque hoy en día el hidrógeno existe como una energía, pero nadie la va a pagar, porque pues, es muy costosa. Entonces, si tú tienes tu carro, tu moto, pues echas combustible a 10 o echas el hidrógeno a 1000. Entonces, pues vas a seguir. Mucho echamos extra, ya estamos echando corriente en los carros. ¿Sí? Yo tengo una pregunta que puede ser un poco enredada, pero ya en definitiva, pues podemos decir que Colombia no va a entrar por lo menos estos 4 años. ¿Cómo recuperar esas reservas que están allí atrapadas y que solamente se podían acceder por medio del fracking? O sea, con el avance de esas tecnologías y esos estudios que se están adelantando en el sector, ¿es posible sacar esas reservas que no sean de la mano del fracking? No sé qué. Sí, no, pero en este momento no hay otra tecnología. Tendrá que la parte técnica suministrarnos otras alternativas, pero en este momento los recursos se van a quedar esperando un cambio en la toma de decisiones de política sobre ese aspecto, con dolor de patria, porque ahí hay muchos recursos, de acuerdo a los estudios de los técnicos, que pudiesen financiar el cierre de brechas sociales del país. Pues recordemos cuántos millones de colombianos están en la pobreza, y este sería un recurso para financiar esas brechas sociales. Entonces, alguien nos decía esta mañana que el tema no es de oferta, sino de demanda, ¿sí? Y si nosotros no producimos, pues otro lo produce y lo toma. Nosotros pudiésemos exportar muchísimo petróleo si tuviésemos la oportunidad de desarrollar los no convencionales, y pues seguimos en nuestra transición, pero los recursos los necesitamos para cerrar las brechas sociales que tanto requiere el país. Precisamente, ¿cómo ven el tema de importar gas a Colombia, teniendo en cuenta el potencial que tiene el país? ¿Es mejor realmente traerlo de afuera o explotar y producir lo que ya tenemos? No, es lógicamente mejor desarrollarlo en Colombia por la generación de empleo, de impuestos, el precio. El precio del gas importado puede ser 5 veces, 3 veces, 4 veces más de lo que pagamos hoy en día. Y el tema es si podemos desarrollarlo aquí, si tenemos el potencial, qué mejor desarrollar mano de obra colombiana, puestos de trabajo que tanto necesitamos. Sobre ese punto, en el anterior foro, el doctor Mauricio Cárdenas decía que Venezuela le debe un volumen de gas como casi todo un año de suministro a Colombia, y que ese tema está ahí quieto. ¿Qué se sabe sobre el tema? No tengo datos específicos sobre el tema. Nosotros, pues el país exportó y entiendo que se le pagó en su momento, pero digamos que habría una posibilidad que le devolvieran, pero pagando igualmente el recurso. No es que tengan una deuda económica, sino como el compromiso de cuando Colombia necesite, pues igualmente Venezuela le daría, y en su momento pues no le mandó. ¿Cuál sería el volumen de esas reservas que tiene Colombia que no se pueden extraer por no practicar la talla del fracking? Los estudios, inclusive la misma NH en su momento, eran 17, 20 pies cúbicos. Hoy tenemos 3 de reservas. Sí, nos da para 8 años. Si tuviéramos las reservas de no convencionales, pudiese ser 5 veces más. Bueno, muchas gracias. Buena tarde. Qué bueno que nos acompañen